Hola, ¿qué tal? Sean muy bienvenidos a mi nuevo curso Herramientas de Planeamiento. Muy bien. Planificar es algo inherente al ser humano. Todas nuestras actividades necesitan ser planeadas. Hay incluso un dicho popular que menciona que quienes fallan en planificar están planeando fallar. Muy bien, pero ¿de qué manera podemos hacer la planificación de manera sistemática, coherente, estructurada, científica? Eso es lo que vamos a ver a lo largo de este curso. Pero antes de todo, a ver una contextualización. Imaginemos que usted quiera construir una siderurgia, una planta eólica, una plataforma, una refinería, una planta industrial cualquiera, una carretera. Así que usted ve el todo, pero al mirar el todo, no logra tener idea de cuánto tiempo le toma, de cuáles recursos serán necesarios, ¿no? No logra. Entonces es necesario tomar el todo, descomponer el todo en tareas unitarias que sean medibles así. Para tal, requiero 2 semanas y tales recursos. Y después voy a recomponer el todo respetando las interdependencias. Básicamente así es. Bueno, pero la planificación tiene distintas etapas, distintos niveles. A ver, la etapa política es el establecimiento de objetivos. La política define qué hacer. Si yo quiero una planta industrial, yo quiero una carretera, yo quiero una parada de mantenimiento, yo quiero una siderurgia, yo quiero una refinería. Bueno, muy bien. Una vez que ya se definió el objetivo, vamos a la etapa estratégica, que es el análisis y elección de alternativas para lograr los objetivos, ¿no? O sea, ¿de qué manera voy a hacerlo? La estrategia establece cómo hacerlo. Y en la próxima diapositiva vamos a ver en detalle cómo se procesa todo eso. Y ahí la etapa táctica, que es la elaboración de planes detallados para la ejecución de las alternativas elegidas en la etapa anterior estratégica. Por lo tanto, la táctica nos va a decir cuándo, quién y dónde hacerlo. Y hay todavía una etapa más, que es la etapa operativa, la planificación en detalle. Y eso lo vamos a discutir más adelante. Sí, hay que ver exactamente cuál es la línea de división, cuál es la frontera entre lo que hacemos nosotros acá en la oficina, en la computadora, en el proyecto, el primavera, que sea, y lo que es necesario que sea hecho en campo por la gente que está a frente del servicio. Eso lo vamos a ver. A ver algunos ejemplos. La etapa política. Si, por ejemplo, yo tengo una planta industrial, ¿no? O, por ejemplo, una refinería, ¿cuándo parar? Si, por ejemplo, mi planta es una fábrica de juguetes, no es conveniente pararla poco antes de Navidad. Si yo tengo una refinería, no es adecuado pararla cuando yo tenga momentos de alta demanda de gasolina, diésel, lo que sea. Si yo, por ejemplo, tengo distintas plantas distribuidas en mi país o en el mundo quizá, ¿cuáles son las plantas que debo de tener? O si se trata de un proyecto, hablo mucho de paradas de mantenimiento porque son también proyectos. Pero si es un proyecto de ingeniería, de construcción y montaje, bueno, ¿dónde voy a implementar este proyecto? Muy bien. Hay la gestión ahí de selección de portafolio. ¿Voy a hacerlo en plazo mínimo
o en coste mínimo. Por veces, por ejemplo, el producto generado no tiene una alta demanda, puede ser que no exista necesidad de hacerla de manera muy apurada, voy a buscar reducir los costos. O, en contra, hay que hacerlo lo más rápido posible. ¿Qué proyectos del portafolio debo elegir? Considerando factores tales como alineación con la planificación estratégica, los objetivos estratégicos de mi empresa, de mi organización, lo que en inglés se llama la affordability, ¿no? O sea, cuánto me cuesta y cuál es la disponibilidad de recursos financieros que mi organización tiene. Muy bien. Entonces, para la etapa política se considera mercado, logística, costos, estacionalidad, consideraciones de seguridad. Hay, por ejemplo, en muchos países, algunos tipos de plantas, sean, por ejemplo, calderas de vapor, sean usinas nucleares, que tienen plazos definidos, legales, para que sea hecha una intervención, una parada de mantenimiento. Entonces, eso se delibera, se define en la etapa política. Ahora, la etapa estratégica. ¿Cuál debe ser la estrategia de contratación? Ese es un factor crítico de éxito. ¿Voy a contratar todo o voy a contratar el design, el suministro de materiales y equipos, la construcción y montaje, el comisionado? ¿Cómo será esta división? ¿Cuáles serán las fronteras entre el cliente y el contratista? ¿Qué es el que el contratista debe aportar como recursos y cuáles son los recursos que yo, en cuanto cliente, debo proveerlos? ¿Cuál es la mejor opción? ¿Voy a reparar o reemplazar? Make or buy, ¿no? O sea, por veces un equipo me toma demasiado tiempo para repararlo en una parada. Entonces, mejor sería adquirirlo. O quizá la reparación es tan compleja, tan costosa, que mejor sería, bueno, reemplazarlo. Voy a hacer mi obra stick build o modularizada. O sea, voy a comprar todos los componentes, tubos, válvulas, motores, bombas, y voy a asamblarlos todos en campo, o no, voy a construir un módulo ya sea en Japón, China, Corea, ¿no? Y traerlo a mi país. ¿Cómo será el equipo? ¿Cuánta gente tenemos nosotros para este servicio? ¿Cuánta gente debo contratar para auxiliarme en la gestión de este proyecto? Consideraciones en la etapa estratégica: volumen de servicios, logística, costos, mercado de proveedores de servicios, cuál es la complejidad del mercado proveedor y cuál es la criticidad de los servicios que yo necesito. ¿Cuál es la disponibilidad de recursos? Sean mis recursos para hacer la gestión, sea de los recursos existentes en la localidad para hacer el proyecto, para hacer la ejecución. En el nivel táctico, ¿cómo se construirá el proyecto o cómo se realizará la parada de mantenimiento? ¿Cuál es la ruta crítica y también las subcríticas, aquellas que pueden tornarse críticas? ¿Qué equipos, dispositivos y herramientas especiales se requieren? Por veces accesos, grúas, ascensores. Y ahí se considera la complejidad de los servicios, detalle de la planificación, los plazos disponibles, requeridos, el layout, seguridad y eficacia en la ejecución. Vemos ahí, una vez más, acuérdense que al inicio debemos tener cubo, descomponer en tarea. Ahí está una otra manera de decirlo. Planificar no es más que ejecutar mentalmente el proceso de producción, o sea, una secuencia de actividades, evaluando el tiempo y los recursos necesarios, las herramientas y equipos adecuados, buscando una identificación previa
de las dificultades que puedan presentarse para eliminarlas o quizá buscar formas alternativas de ejecución. Una otra definición, un poco más formal: la planificación es una actividad permanente y continua que se desarrolla de forma ordenada y racional, sistematizando un proceso de toma de decisiones con miras al logro de objetivos que permitan optimizar la posición futura de la organización frente a cambios, sean aleatorios o organizados en el entorno futuro. ¿Qué significa cada uno de esos tramos de esta frase? Es un proceso continuo, es una actividad permanente y continua con constantes revisiones. Hace tiempo publiqué un video en portugués, pero que mencionaba que un cronograma no es para ponérselo en la pared. Project Primavera nos permite cronogramas llenos de colores, casi obras de arte, pero de nada me sirve imprimirlo y ponerlo en la pared, que al toque todo se cambia. La planificación es un proceso dinámico y no estático. Es organizado, o sea, se procesa de manera ordenada y racional. O sea, no se puede hacer de cualquier manera, de cualquier modo. Prepara decisiones. O sea, al elegir, al mostrar los escenarios, sistematiza la toma de decisiones. Apunta una meta, lo que quiero obtener. O sea, existe para llegar al logro de los objetivos, está vinculado al futuro, por lo tanto tiene plazos, se prepara para los cambios que siempre existirán y de esta manera da la connotación de estrategia a la planificación. Así que vemos que la planificación es un instrumento de eficacia y ahí vale la pena hacer la distinción entre los términos eficiencia, eficacia y efectividad. Se acostumbra decir que eficiencia es hacer ciertas las cosas, mientras eficacia es hacer las cosas ciertas. Y voy a darles un ejemplo. Imaginemos, por ejemplo, una agencia postal, una agencia de los correos. Ahí existe una señora ya, viejita, casi a punto de jubilarse, muy experiente en pegar celos. Pega celos con una eficiencia jamás vista. Aunque ella sea eficiente en la tarea de pegar sellos, el proceso de remitir la correspondencia estará siendo eficaz. Por supuesto, mejor que pegar celos sería haber una máquina estampilladera que estampillara el celo al invés de pegarlos. O mejor, tener un contrato con los correos, una empresa que, por ejemplo, emite millones de correspondencias, extractos y publicidad, ¿vale? Al mes, hace un contrato con los correos para la emisión de 2 millones de correspondencias al mes. Eso es muy más eficaz. Pues ahí tenemos la diferencia entre eficiencia y eficacia. Aún así, por más eficaz que sea el proceso de emitir la correspondencia a través de un contrato previo con los correos, este proceso logra la efectividad. ¿Cuál es la efectividad? El verdadero objetivo de la empresa es hacer la divulgación, es llegar al cliente. Así que quizá no sería de mayor efectividad a no más enviar millones de correspondencias que menos del 5% lo leen, lo tiran a basura de inmediato, y para mayor efectividad y para preservar nuestras florestas, la celulosa, el papel, ¿no sería mejor una campaña publicitaria por internet a través de emails, Instagram, Facebook, LinkedIn, lo que sea,
A lo mejor eso tendría una efectividad mejor en el plan de comunicación al cliente. Bueno, entonces ahí vemos la distinción entre esos tres términos. Vamos a la próxima clase.